¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast y vamos a hablar de cómo avanzar más rápido hacia conseguir objetivos próximos que tiene, que generalmente cuando los piensas te emocionan porque son un logro importante para ti, pero como que al final acabas por no hacer lo que sabes que si haces, llegas, porque crees que lo que estás haciendo lo estás haciendo mal. ¿Ok? Ahora voy a entrar en detalle. Entonces, después del episodio de hoy, deberías saber perfectamente cómo dejar de... No es procrastinar, sino qué hacer exactamente cuando eso que quieres hacer, que te avanza hacia donde quieres ir, te está costando hacerlo. ¿Vale? Lo que va a hacer que avance mucho más rápido. Por si no me conocen, mi nombre es Mario Peláez, tengo 28 años y a día de hoy tengo una empresa de coaching y consultoría, se llama No Falles a tu Palabra, en la que cada año facturo más de 1 millón de euros. Entonces, en el episodio, todo lo que yo te cuento aquí es bajo mi experiencia, por si te puede servir, que creo que te puede servir, ya que todo lo que aquí explico está fundamentado generalmente en preguntas que mis clientes me hacen o hacen a los consultores en las comunidades, ¿no? de la consultoría. Entonces, yo sé que todas esas preguntas que la gente tiene en la consultoría, generalmente todo el mundo las tiene, porque yo además también he pasado por ahí y también las tengo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Lo más importante, o sea, el concepto de lo que os quiero transmitir hoy, ya sea que me estés viendo aquí en YouTube en formato vídeo o estés en formato audio, que sin duda es el grosso de este podcast, es el formato audio. No sé si tenemos más de 20 no sé cuántos mil espectadores en Spotify, más de 500.000 de escuchas, más de 10.000 por episodio, es una locura. Estoy muy contento y agradezco muchísimo cuando venís a mi Instagram, @mepelaezcom, y me mencionáis ahí y me dais las gracias o veo que vais en el coche, estáis en el gimnasio, vais paseando, os lo estáis escuchando en pareja o mientras coméis. Es brutal para mí ver eso, me hace sentir muy realizado y estoy seguro que esta quinta temporada también va a aportar un valor brutal, ¿vale? Entonces, lo primero y lo más importante para este concepto es entender que el resumen es mejor mal hecho que sin hacer. Mejor mal hecho que sin hacer. Ahora bien, esto tiene una cantidad importante de matices. ¿A qué me quiero referir? Evidentemente, si tú te van a operar de corazón, te tumban y dice el médico, bueno, ya sabes, mejor mal hecho que no hecho. Y dice, uy, a ver, yo prefiero que esté bien hecho. Para eso que no lo hagan. Ok, entonces... Cuando fui a grabar esto y empecé a darme cuenta y pensé, tío, es que yo la gran cantidad de cosas que he hecho que me han traído hasta aquí, al principio las hacía mal. O no sabía hacerla, o me salían fatal, o me trababa, o yo qué sé, cualquier cosa. Ahora pondré algún ejemplo. Pero luego parándome a pensar a la hora de transmitir este mensaje, no transmitir que fuera un mensaje que siempre mejor mal hecho, porque siempre no es mejor mal hecho que sin hacer, ¿vale? Dependiendo el grado de responsabilidad, de autoridad y de la situación, puede que sea mejor sin hacer que mal hecho, ¿vale? Pero vas a entender muy bien el concepto que quiero transmitir del mejor, que sea mejor hecho mal a no hecho, ¿vale? Entonces, lo más importante es identificar en si es un punto inicial de una actividad o no, ¿vale? Porque no solo depende, hay como macro y micro. A macro puedes ver y decir, ok, soy un emprendedor que está iniciando, ¿vale? Yo siempre, todos mis podcasts van para emprendedores y empresarios, dueños de negocio. Entonces, si estoy iniciando, generalmente el novato soy yo, o sea, soy yo en general. A grandes rasgos, soy novato, entonces cualquier cosa que haga es nueva para mí. Cualquier cosa que haga es nueva para mí. Otro punto sería ser un emprendedor ya con mucha atracción en emprendimiento y resultado, como yo, por ejemplo. Si ahora, que es algo que me está vibrando y es posible que haga y lo veáis en el canal de YouTube, pues compro una propiedad para pegarle una pequeña reformita y ponerla en Airbnb, propiedades de alto valor, ¿sabes? De 800.000, 1 millón, propiedades de lujo, por así decirlo, o de cierto lujo. Claro, yo por mucha atracción que tenga como emprendedor, llevar 5 años emprendiendo,
llevar, a saber vender, a haber desarrollado habilidades, no tener miedo a la cámara, sentirme cómodo hablando en público y tal, para mí es una actividad nueva. O sea, que entonces hablamos de micro. Eso sería una actividad micro. Entonces, tenemos que diferenciar si el punto en el que te encuentras es macro o micro. Es decir, si lo que te genera parálisis es una actividad que no has hecho nunca, o si lo que te genera parálisis es porque te has adentrado en un mundo de emprendimiento en el que todo es nuevo y todo lo que hagas requiere self-made, o sea, que lo hagas tú mismo o tú misma. Entonces, tienes que identificar en qué punto. Generalmente, cuando eres nuevo en emprendimiento es cuando más te va a servir esto que estoy explicando. Cuando es nuevo lo que vas a hacer, también te va a servir, pero te va a dar menos miedo, menos reparo, ¿sabes? Por yo ahora cojo esa casa y la cago en algo. O sea, tengo capacidad de, yo qué sé, y hay que llamar a un seguro o hay que tal, o en vez de cagarme encima, tengo habilidades que ya he desarrollado en otro emprendimiento y yo como persona a través del desarrollo personal que me va a permitir que eso sea más fácil superar y que sea más fácil lidiar con eso. Pero sobre todo este podcast viene a mí cuando clientes de la consultoría de business coaching, que son esos clientes que tienen un conocimiento, una pasión o un área de sabiduría y a través de redes sociales quieren incrementar su negocio, quieren hacer crecer el negocio o quieren crear uno a través de lo que saben, de coaching, consultoría, agencia, lo que sea, ¿no? Con ese conocimiento. Entonces, lo que más veo, por ejemplo, es que reparo a, es que ¿cuántas cosas tengo que comunicar, por ejemplo, ¿y qué más lo hago con la cámara? ¿Por qué? Porque no tengo tracción con la cámara. O sea, me da miedo la cámara, no se me da bien hablar, me quedo pillado y tal. Entonces, entra como un miedecillo que no tiene sentido. Porque, entiende una cosa, cuando tú no te has expuesto nunca a redes sociales, nadie te escucha. Nadie te escucha y nadie te ve. A veces el reparo es que te ve gente de tu entorno, ¿vale? Pero... bueno, por ahí todos hemos pasado. Yo me estoy dirigiendo a empresarios y emprendedores que ya tienen un área de conocimiento y sabiduría y que quizá la crítica ya pasa a un segundo plano, ¿no? Eso ya quizá es de nivel 1 de emprendimiento. Quizá tienes que irte más a las temporadas 1, 2... ¿sabes? La temporada 1 y 2, la 1, 2 y 3 de este podcast, donde yo quizá me dirigía más a ese público nuevo emprendiendo, a ese público que no se había expuesto nunca a nada, a ese público más empleado que quiere dejar de ser empleado y quizá estás escuchando este episodio, quinta temporada, donde yo ya me estoy dirigiendo más a emprendedores y dueños de negocio porque empatizo más con eso. Cuando yo... Y esto también os puede servir para en vuestra marca personal, en vuestras redes sociales, transmitir. Yo siempre siento que transmito un poco el punto en el que me siento. Cuando hacía primera temporada y no tenía nada, estaba en un punto donde no tenía nada. En la segunda, que era construyendo mis primeros 20, 30 mil al mes, pues era también desde la perspectiva de la gente que estaba de cero ahí, ¿no? Y ahora en esta quinta temporada, donde yo ya he pasado de mirar lo que gano al mes a centrarme más en lo que gano al año, de centrarme más de pasar de estar muy centrado en no falles a tu palabra, como un coaching únicamente, es decir, que Mario Peláez da un coaching, que todo lo hago yo, a quizá una vista un poco más empresarial de consultoría, donde pues tengo apoyo con gente que está ayudándome en admisiones, gente que está en el equipo en edición, creación de contenido, etcétera, gente que está en consultores apoyando a los clientes, a un poquito una vista más empresarial. Como ahora me siento más ahí, como ahora estoy yendo más a ese punto, yo hablo más a ese punto. No significa que tú tengas que tener eso, significa que yo al perfil que ya le estoy hablando es un perfil que quizá la crítica es algo que sí, que todo el mundo pasa, pero quizá no es el mayor de tus problemas. Yo recuerdo que antes mi mayor grosso de cliente, alumnos que les llamaba entonces, de hecho también he pivotado ese nombre de alumno a cliente, me parece más formal y me parece más real de lo que yo hago. Era un grosso en el que estaban pues en un empleo, por tanto había más crítica o eran estudiantes. En cambio ahora, hostia, es que el grosso de todos mis clientes o viven de lo que hacen o quieren vivir de lo que hacen, pero ya tienen una empresa exitosa o tienen un... ¿sabes? Recientemente
un chico, ¿no? Que me decía, tío, es que tengo 19 años y tengo, no sé, 4 pisos en Airbnb y vivo de esto, haciendo 4 o 5 mil euros al mes con Airbnb y vivo de esto y quiero poder compartirlo en mis redes y enseñar un poco cómo es mi día a día. Claro, ese chaval, al decirle, uy, el miedo a la crítica. A ver, 19 años, 4.000 al mes con sus cojones, poca crítica y poco miedo tiene VS cuando eres empleado y vas a volver a tu empleo y te van a dar una colleja, ¿no? Entonces, al diferenciar un poco en el punto en el que te encuentras, yo creo que todo el mundo que me está escuchando debería estar en un punto donde quizá la crítica sí que suele ser un problema o suele ser algo con lo que todo el mundo lidia, pero quizá no es el mayor de tus problemas. Quizá el mayor de tus problemas es la parálisis que te crea tener tantas ganas de hacer algo y no hacerlo, ¿no? Entonces, a este público, ¿no? Pues pongo de ejemplo a este chico, que no ha sido el caso, pero puedo poner de ejemplo su caso. Imaginemos que él ahora no está a visión macro, es un emprendedor que ya tiene resultados, 4.000 al mes con Airbnb, pero a visión micro quizás nunca se ha puesto delante de la cámara a crear contenido. Por tanto, cuando va a grabarse un blog en su vida o valor sobre Airbnb o cómo él tal, pues se queda trabado, le da la espalda a la cámara, no sabe que el micro, si se da la vuelta, no le escucha. Cosas que aprendes con la experiencia. Si es que eso solo te lo va a dar la experiencia, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de que es ser, hacer, tener. Primero eres, luego hace y luego tiene. Eres para hacer lo que hace la persona que eres y luego tendrás lo que esa persona eventualmente en el tiempo tiene al hacer las cosas que hace. Pero al final, el orden real de convertirte en ese ser, es decir, si tú quieres ser esa persona exitosa en redes o esa persona exitosa en tu emprendimiento o lo que sea, el orden para hacer ese ser una realidad, que sí que es hacer lo que esa persona hace para tener lo que esa persona tiene. Hasta ahí llegamos, nivel 1 de emprendimiento es todo esto, pero quizá en un nivel 2, en un nivel 3 o 4, te das cuenta que para tú materializar ese ser tienes que pasar de lo conceptual a lo experimental. Es decir, el concepto pasa a experimentar. Tú tienes un concepto de cómo se graba un vídeo, ¿vale? O sea, tú quieres ser una persona, pongo un ejemplo, que quiere crecer sus redes sociales en torno a su pasión, área de sabiduría, conocimiento, y tú quieres convertirte en esa persona que te imaginas, que tiene muchos seguidores, que crea contenido habitualmente, que va a podcast, a televisión, a radio, lo que sea. Y tú creas eso, ¿no? En plan, quieres ser esa persona. Para eso, primero tienes que tener un concepto. Es decir, tienes que tener unas ideas de cómo es esa persona. Es decir, para tú experimentar y comportarte de cierta manera, tienes que tener como una teoría, ¿no? Eso conceptual es como si habláramos de la teoría. La teoría. Entonces, esa teoría es lo conceptual. Lo conceptual se pasa a lo experimental. Es decir, por ejemplo, tengo unos conceptos de cómo crear varios vídeos en YouTube o hacer un podcast. Empiezo a hacer un podcast, es decir, lo empiezo a experimentar y con el paso del tiempo, la experiencia que me da esa experimentarlo, cada vez lo hago mejor, se convierte en ser un podcaster, ¿vale? O sea, yo quiero ser un podcaster, tengo que hacer lo que un podcaster hace para tener lo que un podcaster tiene. Pero para ser un podcaster, ¿qué tengo que hacer? Podcast. Ok, esa es la teoría. Experimentar la teoría es ponerla en práctica. Ok, hago un podcast que es una mierda y como, por ejemplo, era la primera temporada de mi podcast, está grabada con este iPhone. Si estás en YouTube lo estás viendo, si estás en formato audio, pues estoy enseñando un iPhone, evidentemente. Este iPhone, en notas, ya lo he enseñado alguna vez, en notas de voz, ¿vale? La puta aplicación esta de iPhone. Yo bajo y tengo aquí 2021. Por aquí tengo octubre de 2021, 36 minutos. Si no me equivoco, de 17 de octubre del 21 o 6 de octubre del 21 es el primer podcast de la historia de No Falles a tu Palabra que de hecho, mira, le voy a dar al play. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicas? Bienvenidos a este segundo audio. Bienvenidos a este segundo audio. Este era el segundo podcast. Octubre del 21. Lo grabé aquí, con las notas, grabar, y me quitaba las zapatillas porque yo ando mucho. Cuando hablo, ando. Entonces se escucha pa, pa, pa. Pues me quedaban calcetines y era yo dando vueltas por una habitación que tiene un eco terrible porque tenía solo una mesa de madera, una tabla de madera, que no era ni de madera, con el ordenador encima, que lo he enseñado 1000 veces, que es donde yo empecé. Y era así empecé yo como podcaster, sin saber que iba a ser podcaster ni nada de eso. Si tú estás ahora en formato audio, quizá no lo sabes, pero si vas a mi Instagram @mpeláez.com o a mi YouTube Mario Peláez, puedes ver este podcast en formato vídeo. Y si estás en formato vídeo, estarás viendo mi setup de ahora.
¿vale? No es nada del otro mundísimo espectacular, pero ahí al fondo tengo un cockpit de simulador de conducción, el neón de No falles a tu palabra que está roto desde que lo hice, que lo tengo que arreglar, la televisión, el micro profesional, la cámara de 2.000 euros, es todo, las luces, el ángulo, todo está medido. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando una persona quiere empezar, ya voy a quedarme con el ejemplo del podcaster, quiere empezar un podcast, quiere tenerlo todo. Quiere tenerlo el micro, quiere tener la cámara pepino, porque cree que ese es el secreto. Y sí que es cierto que un buen micro, sobre todo en un podcast, tienes que tener un buen audio, pero un iPhone ya tiene un buen audio. ¿Sabes? Ya graba muy bien. ¿Sabes? Entonces, un buen podcast, evidentemente, tiene un buen audio, y si lo estás haciendo en vídeo, tiene una buena imagen, con un buen fondo, está cuidado. Pero una persona que. Mira, pueden pasar varias cosas, en mi opinión, ¿eh? Una es que una persona empiece un podcast con todo muy profesional. Esto solo se puede hacer si esa persona ya ha generado mucho dinero con otro emprendimiento o lo que sea, y es una persona muy conocida que ahora se hace un podcast. Imagínate que CR7 ahora se hace un podcast. Ok, no va a hacerlo con el iPhone. Seguramente diga, oye, preparadme un set de podcast, aquí tenéis 100.000 euros. ¿Sabes? Y le preparáis el set más pepino que hay. Cuando grabe el podcast tenga 3 realizadores que le van pitando con varias cámaras, un audio brutal, con copias de seguridad, con ¿entendéis? Con un planning perfecto, todo hecho. Pero porque ya tiene un bagaje y tiene un dinero con el que lo puede hacer. Aparte, es una persona que cuando saque su primer podcast tiene millones de views. O sea, si CR7 ahora mismo hace un podcast sobre superación, etcétera, etcétera, y carrera profesional futbolista, para futbolistas, ese podcast, episodio 1, te pega que 30 millones de visitas. Entonces, evidentemente, ya va a tener una audiencia, va a tener una atención por la autoridad que ya le precede. Pero para la gran mayoría de los mortales, esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que yo empecé en audio porque no me escuchaba ni su puta madre y porque yo no quise forzar la máquina. Yo tenía un Instagram donde yo ya compartía mi día a día, por tanto la gente me preguntaba lo que creían que yo les podía ayudar con ello. Mi caso era un perfil de que un chaval emprendedor que tras haber probado 4 o 5 modelos de negocio y haberse arruinado 2 veces, estaba empezando a ver la luz con su agencia. Entonces yo compartía mi día a día, que eso es lo que hacía en @mplcom en mi Instagram. Compartía mi día a día. Entonces cuando compartía mi día a día, la gente empezó a preguntarme, veían que yo era disciplinado, veían que era... que tenía fuerza de voluntad, que yo compartía cómo tomaba decisiones, cómo cerraba clientes. Entonces me decía, oye, pues a mí me pasa esto, ¿y cómo harías esto? Entonces a veces me preguntaban por hábitos, por no sé qué, y claro, como me lo preguntaba uno por DM y luego me lo preguntaba otro, yo dije, tío, pues voy a grabarme un audio. Es que no lo llamaba ni podcast. En 2021 el formato podcast no estaba tan explotado, ¿eh? Y cojo y me puse a hacerlo con el móvil. Entonces, poquito a poco, la gente empezó a compartirlo. Entonces, solo fue lo que yo compartía a un público que tenía ese problema, que podemos hablar esto en el siguiente podcast, ¿no? Cómo hacer dinero y ya puede ser crecer un canal de YouTube, tal, o un negocio, lo que sea, de qué es lo que necesita. Entre otras cosas, es un público que sienta... Si estás escuchando esto es porque sientes que te aporta valor. Esto no lo puede escuchar una persona que no tiene grandes aspiraciones, que es una persona conformista, que no lo van a escuchar nunca, solo para poner comentarios de mierda, ¿no? De hate, pero porque mi público no es ese. Si yo fuera, pues yo que sé, un comunista, pues estaría aquí hablando de cosas de comunismo y me escucharía mucha gente, seguramente, pero serían comunistas. O sea, y no pasa nada. Simplemente, oye, ese es el público y mi público no es así. Entonces, lo que a mí me permitió coger rodaje, por ejemplo, con un micro, fue empezar a hablar, ¿sabes? Empezar a grabarme podcast y hacerlo con un audio que escuchaban literalmente 8 personas. O sea, 8 escuchas, 12 escuchas, 30 escuchas. Y cuando pasaban 6 meses tenía 100 escuchas, el primero. Y tal, a día de hoy, cada podcast está tocando entre YouTube, Spotify y tal, más de 10.000 reproducciones. Algunos tienen 40.000, algunos tienen 100.000, otros tienen 8.000, pero es gente, ¿no? Y no, yo pienso que puedo llegar con No falles a tu palabra
a que este podcast tenga 100.000 escuchas por episodio, pero no sé, probablemente sea la temporada 32, cuando yo tenga no sé cuántos años, yo qué sé. ¿Sabes? Mi objetivo es siempre ir creciendo yo para que todo aquello que transmito esté basado más en la experiencia, que tenga una certeza detrás, que tenga un fundamento y que pueda hablar desde haber experimentado y haber tenido un resultado positivo o más que positivo, favorable al haber experimentado eso. Entonces, algo que a mí me ayudó a la hora de hacer el podcast o a ti te va a ayudar a la hora de hablar la cámara o lo que sea, es hacerlo. O sea, si es que no te va a ver nadie, si es que no eres CR7, es lo que estaba diciendo antes, no está la gente esperando a que saques ese vídeo. O sea, vas a sacar el vídeo y va a ver que tiene 7 views, 12 views. Si es que, y encima 6 son tuyas de refrescar, a ver si se ve en alta calidad. Entonces, la cosa es que todo empezamos por ahí. Todos empezamos por... el primer objetivo es la atracción, es el rodaje. Es que te olvides de las views y que te olvides de los seguidores. Y empieces a construir el portfolio de vídeo, de stories, de post, de podcast, de lo que sea para lo que estás haciendo. Si yo, por ejemplo, ahora, digo, vale, pues tengo en mi cabeza que quiero tener un montón de propiedades y comprar coches, tunearlos, venderlos, tener yo una colección, incluso comprarlo accidentado y repararlo y documentarlo en un canal de YouTube aparte de que no sea el mío. Tengo tantas ideas en la cabeza que me apetecen que me puede dar parálisis, ¿no? Pero yo ya lo he experimentado, entonces sé cómo se sale. Pongamos el ejemplo de la propiedad, ¿no? El primer paso, antes de reformar, vender, crecer y documentar una propiedad, es, digamos que, comprar una. Y antes de comprar una, el primer paso es buscarla. Y antes de buscarla, el primer paso es sentarme en el ordenador. ¿Sabes? Entonces, yo es como voy rompiendo, ¿no? Yo a día de hoy ya estoy viendo propiedades, pero no en plan buscando la propiedad que comprar. Ahora estoy buscando, estoy traccionando ese hábito de buscar propiedades, cómo buscar, cuáles son las que mejor oportunidad hay, en qué países. Lo mismo con los coches. La verdad que lo estoy haciendo más con los coches, porque estaba poniendo el ejemplo de las casas, pero sinceramente me vibra empezar con los coches, también primero porque con menos dinero puedo hacer más operaciones. El buscar buenas oportunidades, importar de Alemania, voy y documento todo el proceso, me traigo unidades que aquí no existan, porque ya aprendiendo. Claro, cuando yo quiero hacer eso, chicos, lo primero que me viene a la cabeza es que yo no tengo ni zorra de eso, ¿no? Entonces tengo que aprender. Entonces yo me doy el tiempo necesario para aprender, coger rodaje y no tener prisa en ejecutar y cometer un error financiero, porque ahí sí que es mejor no hecho que mal hecho. A la hora de comprar un vehículo de alta gama y traerlo de otro país y no sé qué, y que no pase la ITV, es una cagada, ¿sabes? Si falla. Entonces, como no hay en las cosas como subir vídeo, en las cosas como crear contenido, en las cosas como prospectar, no hay un resultado negativo que digas, hostia puta, aquí esto me va a costar la reputación o esto me va a costar el tal. No hay. Entonces, es el momento de cometer errores. Antes me decía un chico por DM, me decía que como no, que bueno, ha cerrado. Ha cerrado ventas por valor de no sé cuánto, tiene una empresa de no sé qué, bueno, un historial brutal con el que dar valor en redes sociales. Y le digo, tío, pues tienes que aplicar, ¿no? Tienes que, en nofallesatupalabra.com, que tendréis el link en la descripción. A día de hoy, no sé en el momento en el que escuche esto, pero a día de hoy hay 6 sesiones gratuitas donde yo explico cómo crear, crecer y escalar tu negocio con tu marca personal y tu área de sabiduría, cosa que voy a quitar ya, porque vamos a hacer funnels y embudos profesionales, y ese pues una mierda que hice yo tranquilamente, que lo están viendo no sé si 12.000 personas ahora mismo, ¿sabes? Están ahí metidas viendo todos esos vídeos que llegan uno cada día, y la persona me decía, tío, es que yo lo que pasa es que no, como no me ve nadie, no me motiva a hacerlo. Es que nadie te va a ver hasta que lo haga. O sea, ¿tú crees que te van a llegar 100.000 ojos y ahora vas a subir las cosas? Es que eso no va a pasar. O sea, para que a mí me siguieran a día de hoy 45.000 personas en Instagram, primero me tuvieron que seguir 2. Para que a mí me siguieran 20 y pico mil personas en YouTube, tuve que hacer mis primeros vídeos. En plan, tuve que
ejecutar esos vídeos. O sea, entonces, y poco a poco, o sea, es como en plan, no, como solo tengo 26.000 suscriptores, o 28.000, o 24.000, no sé cuánto hay, ¿para qué voy a hacer vídeos del calibre de 1 millón de seguidores? No, es que primero hay que hacerlos para luego tenerlo. Y te digo más, a esa gente que pensáis eso, ¿no? De no, es que como no me ve nadie, tengo muy pocas views y muy pocos seguidores, como que pierdo la motivación o siento que hago el tonto. Es que la gente cree que tú subes el contenido cuando la gente ya te escucha. El problema es todo lo contrario. La gente te va a escuchar cuando tú has subido el contenido. ¿Sabes? Entonces, si no, ¿qué motivo van a tener para escucharte? O sea, necesitarás darle motivos para escucharte. Y para que la gente empiece a querer más podcasts como este, primero tuve que hacer uno. Luego tuve que hacer 2. Y luego empezar y ya son 100 y pico podcasts, 5 temporadas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Eso es lo que tiene que quedar clarísimo y es súper importante que se entienda, que es que tenéis que aplicar para poder lograr el resultado. Y te digo más, si tú tuvieras, digo, ok, pues ahora te voy a poner 100.000 personas cualificadas que te admiran, te quieren, te van a comprar en tu Instagram. Ahora, venga, súbele Reels. Bro, te cagas, ahí sí que te cagas. Empiezas a pensar la opinión de toda esa gente, y si les voy a fallar, y si bajo el nivel, y si tal, y si, ¿qué crees? Que cuando tengas la gente todo es perfecto. Todo lo contrario, cuanta más gente te ve, cuanto más... O sea, si yo en total entre todas mis redes, Instagram, TikTok, YouTube, hay 70 y algo mil seguidores, contando el email, el podcast y tal, unos 100.000. Ok, 100.000. Si yo ahora tuviera 1 millón, que son 10 veces más, no es que me cagaría, pero me diría mucho más los podcasts que hago, la calidad de los vídeos que subo, el mensaje que mando, ¿entiendes? Entonces, me daría más parálisis aún más. ¿Por qué ahora no me da parálisis hacer esto? Porque tengo el rodaje. Es decir, si yo cuando empecé me pone en la situación de tener los mismos 100.000 que hay ahora, 70 y pico, 100.000 que hay ahora, diría, uy, yo me cago. Pero como lo he ido haciendo progresivo, como cada vídeo me ha ido dando algunos seguidores, suscriptores, he tenido periodos de subir a 1.000 seguidores por semana, 1.000 seguidores al día, tal, y periodos de mucho menos, porque todo sube, todo baja, todo sube, todo baja, y periodos que más, periodos que menos, en todo en la vida es así, no todo, o sea, yo comparto que todo es subir o todo es bajar, que nada es estancado, o sea, es todo subir o todo es bajar. Pero las subidas no son infinitas, o sea, hay que oxigenar. Y eso, la acción del precio en el trading lo explica muy bien. Pero bueno, sin irme de eso, que quiero que te quedes con ese concepto, que es súper importante. Voy a estar dando muchos más tips de este tipo. Dejarme aquí en los comentarios en YouTube o en Instagram si lo estáis escuchando en formato audio. Decidme qué os está pareciendo este tipo de podcast, ¿no? Donde hablo un poquito más, entro un poquito más en detalle en acciones precisas. Y para saber qué os va gustando para crear más contenido. Por ejemplo, yo para saber qué contenido crear generalmente miro qué podcasts son los que más han pegado y hablo más de eso, pero al final quiero hablar de cosas que os ayudan, que os hacen crecer y que evidentemente siempre están fundamentadas en mi experiencia y que me han dado un resultado que yo creo que es favorable. Entonces, si tú quieres lo aplicas o si no, pues no. Así que si estás en formato audio, te agradezco esas 5 estrellas. Si estás en YouTube, ese like, comentario y suscripción. Si quieres que te ayude a crear, crecer y escalar tu marca personal a través de tu negocio, a través de marca personal en redes sociales, puedes venir a mi Instagram o puedes entrar en nofallesatupalabra.com o venir al DM y me mandas un DM. Y ahora vuelve este día 1 de junio de 2024, vuelve la sala No Falles a tu Palabra, completamente rediseñada, y antes estaba más enfocada en, ok, sé tu mejor versión, ahora lo quiero enfocar y creo que va a tener una acogida brutal, ya que la otra tenía 650 personas suscritas en 100 euros al mes en las mentorías semanales. La voy a enfocar en cómo aumentar tu reputación como emprendedor o dueño de negocio. Primero contigo mismo, esa autoestima, esa reputación para contigo. Otra con tu pareja, si no la tienes, cómo ser de alta reputación para tener una pareja de alto valor. Otra con tu network, con tu red de contactos, construir una red de contactos de valor y ser de valor para esa red de contactos. Y otra con habilidades que solucionan problemas que generalmente van de la mano con que están muy bien pagadas. Así que este sábado, día 1 de junio, vuelve la sala No Falles a tu Palabra, pero estará solo para las personas que ya formaron parte de ella. A partir de ahí se podrá acceder desde nofallesatupalabra.com o en mi Instagram @mplc.com. Así que si te ha gustado, déjate esas 5 estrellas, like, comentario y suscripción. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.